Santeros o practicantes de la regla de Ocha. Cuando hablamos de santería, no nos referimos al culto o adoración a los santos de la Iglesia Católica, sino más bien a las creencias y dioses de los diferentes grupos étnicos africanos de la cultura yoruba. La santería o regla de Ocha tiene su origen en África Occidental, en la región conocida actualmente como Nigeria y Benín. Es la religión tradicional del pueblo yoruba. La trata de esclavos trajo muchos yorubas a las costas de Cuba. La religión afrocubana, la santería, nombre popular cuyas raíces se originan en la ardiente África occidental, adora a la creación, el cielo y la colina, que representa Obatalá, mar, que representa Yemayá, río representa Ochum, el monte y sus componentes, alimañas, palos, piedras, etc., que representan Osain. Los yorubas vivían en lo que hoy se conoce como Nigeria, a lo largo del río Níger. Hubo un tiempo en que su estructura fue potente, compleja, organizada en una serie de reinos, de los cuales el más importante fue Benín. En el siglo XVIII, XIX y principios, los yorubas mantuvieron una serie de guerras con sus vecinos y entre ellos mismos. Estas guerras, ataques internos y externos condujo a su caída y consecuentemente a la esclavización del pueblo yoruba. Entre 1820 y 1840, la mayoría de los esclavos enviados desde Benín eran yorubas. Los esclavos traídos a Cuba, cuya finalidad era trabajar en las plantaciones de azúcar, y su saludo era en idioma lucumí o locu, mi, que significa mi amigo, y así fueron luego llamados lucumí. La legislación española, al tiempo que permitía la esclavitud, trató de suavizar esta injusticia dándoles ciertos derechos, al menos en teoría. Tenían el derecho a la propiedad privada, el matrimonio, la seguridad personal. Asimismo, la ley requería que los esclavos sean bautizados como católicos, como condición para la entrada legal a la isla. La Iglesia trató de evangelizar a los negros lucumí, pero las condiciones eran muy difíciles, además de la escasez de sacerdotes. Para los lucumí se les hacía difícil entender y aceptar que el Dios de los blancos enseñase a amarse unos a otros como iguales en teoría, mas en la realidad ellos tenían menos valor que un animal. El resultado fue que muchas enseñanzas católicas fueron aceptadas por fuera, mientras que interiormente mantenían sus antiguas creencias. En sus esfuerzos por ocultar y proteger su ancestral religión africana yoruba, la ocultaron detrás de las imágenes de los santos de la Iglesia Católica, en busca de similitudes entre estos santos y deidades, llegando a hacer un sincretismo religioso, conociéndose a sus seguidores como santeros comúnmente. Un santo católico y un orisha yoruba son vistos como manifestaciones de una entidad espiritual externamente, ya que sabemos claramente que Changó es nuestro dios del trueno y el fuego y no Santa Bárbara. En la religión yoruba de Ocha se adora a un creador de fuerza central llamada Olodumare, Dios supremo y omnipotente. De él emana todo lo que existe y todo vuelve a él. El mundo fue creado por su Aché, fuerza, poder, gracia. Aché es el poder cósmico, Olodumare la sangre invisible que da vida. Es un poder divino que tiene muchos canales de diferentes perceptividad. Se cree que la vida de cada persona está predeterminada antes de nacer en el Ilé de Olofi o la casa de Dios en el cielo. Y aquellos que no cumplen con su misión o destino en la tierra al encarnar serán juzgados y condenados a volver a encarnar una y otra vez hasta que cumplan su misión.
Con la victoria de la Revolución Comunista en Cuba en 1959, obligó a más de 1 millón de cubanos a pedir asilo en los Estados Unidos, principalmente Miami, Nueva York, Los Ángeles y otros países. Babalaos y yalochas, babalochas, sacerdotes, sacerdotisas de la regla de Ocha, tuvieron la gran misión de difundir la religión en tales sitios. Irónicamente, los yorubas de África, en la guerra con sus enemigos tratando de no caer como esclavos de ellos, terminaron viviendo la peor esclavitud a manos de los blancos. Y así llegó a pasar con nuestros hermanos cubanos. Las luchas internas los llevó a caer en manos de un tirano. La parte positiva de estos acontecimientos en África y Cuba es que llevó a los orichas en estos momentos a todo el mundo. En la religión yoruba, regla de Ocha, se interconectan 3 tradiciones. Primera, el antiguo culto solar egipcio. Segundo, la hindú del Rama. Y tercero, la china Pat Ka. También en Cuba adquiere la religión yoruba, regla de Ocha, influencias cristianas de la Iglesia Católica e influencias del espiritismo francés de Allan Kardec.